Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Crecer, donde nuestro propósito es multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Hemos venido hablando y seguiremos hablando del importante tema del crecimiento en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual y nuestra vida ministerial. Hemos establecido hasta este momento el fundamento y la dirección de nuestro crecimiento. Hemos contestado a la pregunta ¿hacia dónde debemos crecer? Estableciendo tres pilares fundamentales que hemos llamado propósito, prioridades y fortalezas. Y hemos comenzado también a contestar a la pregunta en cuanto al cómo es que crecemos. Hemos venido hablando de 4 medios fundamentales de nuestro crecimiento cristiano. Primero hablamos de los hábitos en los 2 videos anteriores. Vamos a hablar en este video y en el próximo en cuanto a la mentalidad, la importancia de nuestra mente en nuestro crecimiento. Y en videos posteriores vamos a estar hablando de las personas y de las experiencias. Son los 4 medios principales a través de los cuales crecemos: hábitos, mentalidad, personas y experiencias. Así que en este video y en el próximo vamos a hablar en cuanto a nuestra mente como parte de nuestro crecimiento. Y la idea principal que quiero transmitirte en este video es la siguiente: crecemos en la medida que crece nuestra mente. Crecemos en la medida en la que crece nuestra mente. Antes de hablar de cómo crecer en mi vida de pensamiento, quisiera hablar de la importancia de la mente en nuestro crecimiento cristiano y aplicar esto de la importancia de nuestra mente en nuestro crecimiento a 3 áreas muy importantes. Primero, a nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios. Después hablaremos de nuestro crecimiento en el carácter, en la conducta cristiana. Y después hablaremos de nuestra mente con relación a el crecimiento ministerial. Hablemos entonces de la importancia de la mente en cuanto a nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31, un pasaje muy importante y muy conocido en el cual Jesús va a sintetizar toda la ley de Dios en lo que se ha llamado el mandamiento supremo o el mandamiento más importante de todos. Dice así, Marcos 12, 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es un pasaje muy conocido, pero es fundamental porque nos ayuda a entender qué es lo más importante delante de Dios en cuanto a nuestra relación con Él y nuestra relación con nuestro prójimo. Y es el amor, es amar a Dios con todo nuestro ser, por encima de todo, por encima de todos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como parte de amar a Dios con todo nuestro ser, debemos hacerlo, dice Jesús, también con toda nuestra mente. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Porque para utilizar nuestra mente en el amor de Dios, necesitamos entender en qué consiste este, que es el mandamiento más importante de todos. Ahora, Jesús está citando aquí el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, cuando da respuesta a este escriba que viene con la pregunta sobre el mandamiento más importante de todos. Allá en Deuteronomio 6 está lo que se llama el Shema. Ese versículo, esa parte de la Biblia que los judíos recitaban continuamente, que comienza diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y después viene ese mandato de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Habiendo hecho un estudio de lo que significa amar a Dios en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Deuteronomio, del cual está citando Jesús acá,
Llegué a la conclusión de que amar a Dios en la Biblia significa dos cosas que van entrelazadas, que van unidas. Significa adoración exclusiva más obediencia absoluta. ¿Qué es amar a Dios en la Biblia? Es adorarlo a Él de una manera exclusiva como el único Dios verdadero y es rendirle una obediencia completa o absoluta. En el Nuevo Testamento esta conexión entre el amor a Dios y la obediencia es muy clara, sobre todo en los escritos de Juan. En Juan 14 Jesús dice que si lo amamos a Él vamos a guardar sus mandamientos, y en 1 de Juan 5:3 se define el amor de la siguiente manera. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Dios es adorarlo exclusivamente y es obedecerlo de manera absoluta. Y según el pasaje de Marcos 12, el gran mandamiento que Jesús presenta, yo debo dirigir mi mente hacia esos dos objetivos supremos. Debo utilizar mi mente para una adoración exclusiva y una obediencia absoluta. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo usar mi mente para la adoración y la obediencia? Bueno, conociendo la persona y los mandatos de Dios a través de su palabra cada vez más y cada vez mejor. Debo orientar mi vida de pensamiento hacia amar a Dios a través de la adoración y la obediencia, y para eso necesito conocer a Dios mejor, y mi mente es el medio, el camino, el instrumento a través del cual yo puedo hacer esto. Mi mente me permite crecer en el amor a Dios y por tanto en mi relación con Dios. ¿Qué tan importante es nuestra mente en nuestro crecimiento cristiano? Es fundamental, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra ética, en la conducta cristiana, en aquello que conforma y determina nuestro carácter. En videos anteriores hemos venido estudiando un pasaje en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde Pablo presenta el crecimiento en el carácter cristiano como una sustitución de hábitos pecaminosos por hábitos santos. Ahora, quisiera mostrar cómo, a partir de este pasaje en Efesios 4, podemos entender que nuestra mente es la raíz a partir de la cual surge el fruto de nuestro comportamiento. Voy a leer Efesios 4 del 17 al 24. Dice así: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que sean continuamente renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hemos hablado en cuanto a la segunda mitad de ese pasaje, lo que tiene que ver con la sustitución de los hábitos pecaminosos por los hábitos santos. Ahora, vamos a ir a la raíz más profunda de nuestro comportamiento, porque Pablo establece aquí un contraste agudo, tremendo, enorme entre la mente y la conducta de los paganos, los que no conocen a Dios, y la mente y la conducta de nosotros los creyentes. Y lo que él dice acá en este pasaje es que nuestra conducta está determinada enteramente
por nuestra mentalidad. De hecho, nuestra conducta es simplemente una concretización exterior de nuestra vida de pensamiento. Veamos cómo es la mente pagana, según ese pasaje, los versículos 17 al 19. La mente pagana está vacía, es vana, está oscurecida, por tanto está vacía de luz, no tiene luz. Es ignorante, está vacía de la vida de Dios, dice el versículo 18, y finalmente dice el pasaje que está endurecida, que es insensible, porque está vacía, no tiene luz, no tiene conocimiento de Dios y por tanto el corazón se hace duro en cuanto a conocer a Dios. Así es la mente de los paganos. No es una sorpresa entonces que la conducta que Pablo describe aquí de aquellos que no conocen a Dios esté marcada, caracterizada por la insensibilidad, la sensualidad y la impureza. Así describe Pablo en el verso 19 la conducta pagana, una adicción al pecado que nace de una mente vacía, sin luz, ignorante y endurecida al conocimiento de Dios. Por el contrario, en un contraste absoluto, la mente cristiana, dice Pablo a partir del versículo 18, está llena de la enseñanza y la verdad acerca de Cristo. Dice el versículo 23 que se renueva continuamente. Así es la mente cristiana y por tanto la conducta cristiana es esta sustitución de hábitos pecaminosos por hábitos santos. En resumen, el cambio en la conducta, dice Pablo, inicia con un cambio de mentalidad. Si queremos cambiar nuestra manera de comportarnos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque ya lo dijimos, nuestra conducta es tan solo una concretización exterior de nuestra vida de pensamiento. La mente es fundamental en nuestro crecimiento en el carácter. Y finalmente, la mente es sumamente importante en nuestro crecimiento ministerial también. No solo en nuestra relación con Dios, no solo en nuestra conducta o carácter, sino también en nuestro ministerio. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que mi ministerio depende primero de mi conocimiento de las misericordias de Dios. Versículo 1. Segundo, de mi continua metamorfosis mental, una continua transformación en mi manera de pensar según el verso 2. Y tercero, en mi concepto sensato, humilde o realista acerca de mí mismo, según el verso 3. Mi ministerio, mi crecimiento ministerial depende de mi crecimiento mental y ya dijimos en videos anteriores que esto inicia con el conocimiento de mis dones espirituales. ¿Qué es lo que quiero transmitirte en esta primera parte del video? Que nuestro crecimiento mental es fundamental en todas las áreas de nuestro crecimiento cristiano, porque determina mi crecimiento espiritual, mi relación con Dios, mi crecimiento ético, el desarrollo del carácter cristiano y mi crecimiento ministerial, que es mi función en el cuerpo de Cristo. Mi mente es el molde donde le doy forma a mi vida cristiana. Tu mente es el molde en el cual estás dando forma a toda tu vida cristiana.
Muy bien, en la primera parte del video hablamos en cuanto a la importancia de nuestro crecimiento mental en todas las áreas de nuestro crecimiento cristiano. Voy a ser un poquito más práctico en esta segunda mitad del video. Quisiera repetir la idea principal que estamos presentando en esta ocasión. Crecemos en la medida que crece nuestra mente. Por consiguiente, debo hacer dos cosas. Primero, debo moldear mi mente. Y segundo, debo expandir mi mente. En este video quiero hablar en cuanto a cómo moldear mi mente y en el próximo video vamos a hablar de cómo expandir nuestra vida de pensamiento. Moldear mi mente. ¿Para qué? Para que se parezca más a la mente de Dios. Así crecemos, hermanos. Y te quiero presentar aquí 3 acciones fundamentales para moldear nuestra vida de pensamiento. Primero, piensa bíblicamente. Segundo, piensa cristianamente. Y tercero, piensa activamente. Piensa bíblicamente, piensa cristianamente y piensa activamente. Debemos pensar en primer lugar bíblicamente. En el video anterior presenté un sistema para estudiar la Biblia que le llamamos sistema LEMO. LEMMO, compuesto por 5 acciones: lectura bíblica, estudio bíblico, meditación bíblica, memorización bíblica y oración sobre la base del texto bíblico. ¿Cómo aprendo a pensar bíblicamente? Cuando tomo este sistema, estas 5 acciones, y lo aplico a mi vida de pensamiento. Cuando leo la palabra de Dios, la estudio, la medito, la memorizo y oro sobre la base del texto bíblico, estoy aprendiendo a pensar bíblicamente. Por ejemplo, estoy estudiando en estos días el Salmo 131. Es uno de mis textos de vida que Dios me ha dado. Y una y otra vez yo siento que Dios quiere que yo vuelva a estudiar ese salmo y trate de aplicarlo a mi vida. Yo estoy aprendiendo cómo, según el versículo 2 de ese salmo, puedo calmar y acallar mi alma. Y utiliza ahí el salmo, el rey David que lo escribe, la imagen de un recién nacido, un bebecito recién alimentado, destetado, dice que está ahí en el seno de su madre. Y David dice, así está mi alma delante de Dios, en una absoluta dependencia de Dios, en un estado de absoluto reposo, de absoluta satisfacción en Dios. Y honestamente, hermanos, yo quisiera que mi alma esté así delante de Dios. Estoy aprendiendo cómo hacer eso. Habiendo aplicado este sistema LEMO en mi estudio del Salmo 131, noté algo que no había visto anteriormente, y es que ese bebecito en el regazo de su madre no solo está en un estado de absoluto reposo y absoluta satisfacción, sino también bajo la mirada de completa aceptación y aprobación de su mamá. ¿Y qué es lo que yo sentí? ¿Qué es lo que yo entendí que Dios me estaba diciendo? Que Él quiere que yo viva bajo su mirada probatoria. Él es mi Padre y Dios quiere que yo viva bajo su mirada de completa aprobación. Cuando yo entendí eso, cuando eso entró a mi vida de pensamiento, mi relación con Dios creció, porque yo ahora puedo verlo como ese Padre que me acepta, que me aprueba y que me valida enteramente a través de la persona y obra de Cristo. A través de este sistema de 5 pasos que hemos llamado aquí LEMO, podemos aprender a pensar cada vez más bíblicamente cuando lo aplicamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y créanme, hermanos, si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, toda nuestra vida va a cambiar conforme a la voluntad de Dios. Debemos pensar bíblicamente, pero también debemos pensar cristianamente. No todos los que estudian la Biblia piensan cristianamente. Y cuando digo cristianamente me refiero a llenar nuestra mente de Cristo, a poner a Cristo en el centro de nuestra vida de pensamiento. Jesucristo es el centro de toda la palabra de Dios. Y de la misma manera, Él en su persona, en su obra, debe ser el centro de nuestra vida de pensamiento. Aprender a pensar cristianamente es aprender a llenar tu mente de la persona y obra de Cristo.
cada vez más y cada vez mejor. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nota cuántas palabras menciona aquí Pablo relacionadas con nuestra vida de pensamiento. Habla de comprensión, habla de conocimiento, habla de sabiduría y dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Jesucristo es la mayor riqueza para nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Pablo mismo en Efesios 3:8 habla de las inescrutables, insondables, interminables, infinitas riquezas de Cristo, y necesitamos aprender a pensar cristianamente, llenar nuestra mente de Cristo, poner a Cristo en el centro mismo de nuestra vida de pensamiento. ¿Cómo hacemos esto? Te sugiero dos herramientas. Escucha predicaciones cristocéntricas y escucha música cristocéntrica. Escucha predicaciones cristocéntricas. Si sabes inglés, creo que también hay traducidas al español. Las predicaciones de Timothy Keller son sumamente cristocéntricas. Escucha música enfocada, centrada en la persona y obra de Jesucristo. Ahí mismo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, Pablo dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con toda acción de gracias en sus corazones. Si yo escucho prédicas y música cristocéntrica, estoy poniendo a Cristo en el centro de mi vida de pensamiento. Y como dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, hermanos, nos convertimos en lo que pensamos. Llegamos a ser cada vez más aquello que domina nuestra vida de pensamiento. Estamos hablando en cuanto a la importancia de moldear nuestra mente a través de pensar bíblicamente, pensar cristianamente y finalmente debemos aprender a pensar activamente. Nuestro cerebro es un músculo que tenemos que mantener activo continuamente. Quisiera presentar el ejemplo de un teólogo cristiano que se llamaba Francis Bacon o Bacon, no sé realmente cómo se pronuncia, en español es Francis Bacon, vamos a dejarlo así. Él vivió de 1561 a 1626, fue un célebre filósofo, político, científico, abogado y teólogo inglés. Es considerado el padre del empirismo filosófico y científico. Es una figura muy importante en el desarrollo del pensamiento a nivel mundial. Y era cristiano y era teólogo. Posiblemente no sea muy famoso para ti su nombre, pero vas a ver que esta frase sí la has escuchado. Francis Bacon dijo: el conocimiento es poder. Fue una de sus frases célebres. El conocimiento es poder. Y con esto él quería justificar la aplicación del conocimiento a la ciencia. Otra de sus frases célebres que quiero tomar como modelo para esto de pensar activamente fue que él dijo: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil, la escritura preciso. Según Francis Bacon, desarrollamos nuestra vida de pensamiento a través de dos hábitos que moldearán tu mente y la mía: la lectura y la escritura. Dijo que la lectura hace al hombre completo y que la escritura lo hace
preciso. Necesitamos aprender a pensar activamente. En el próximo video voy a hablar más en cuanto a esto. Por ahora te presento el modelo de lo que dijo Francis Bacon y quiero compararlo, esto que él dijo, que me parece muy interesante, con un artículo que leí en la revista Entrepreneur y que se llamaba Los 7 hábitos para ser más inteligente cada semana. Me llamó la atención, captó mi atención eso que decía. ¿Cómo puedo yo llegar a ser más inteligente cada semana? Bueno, y hablaba de 7 hábitos que son los siguientes. Decía, lee todos los días, enfócate en desarrollar un entendimiento más profundo, cuestiónate constantemente y busca las respuestas, diversifica tu día, repasa la información aprendida, lleva un registro de tus ideas y el último hábito que ellos presentan en el artículo es permítete cambiar. Ahora, al comparar esos 7 hábitos con lo que dijo Francis Bacon de cómo una mente activa viene de escribir y leer, es interesante que de esos 7 hábitos que me van a permitir ser más inteligente cada semana, 5 se relacionan directa o indirectamente con leer y con escribir. La lectura y la escritura nos van a permitir tener una mente activa. Y es muy importante tener esa mentalidad si realmente queremos crecer en nuestra vida de pensamiento. Y al final de cuentas, crecemos en la medida que crece nuestra mente. Para moldear mi mente, necesito aprender a pensar bíblicamente, pensar cristianamente y pensar activamente, porque si la mente es el molde en el que le damos forma a nuestra vida, nuestra mente también podríamos decir es como plastilina o plasticina, como dicen en mi país Costa Rica. ¿Qué significa? Que le doy la forma que quiero a mi mente al usarla. Es moldeable mi mente. De alguna manera esto es como un círculo virtuoso, no vicioso, porque yo le doy forma a mi mente cuando la uso y luego mi mente le da forma a mi vida. Es el molde que le da forma a mi vida. Pero si es como la plasticina, para moldear mi mente debo usarla. Así que vamos usando nuestra mente para poder crecer en todas las áreas de nuestra vida y ministerio cristiano. Esto es Artios Crecer. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.